Dios les bendiga, amados hermanos, jóvenes, a todos los que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos a este live. Estoy aquí en compañía del hermano Andrés Díaz. Hermana Sofía, un gusto estar en esta transmisión para todas las plataformas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de Misiones Extranjeras y de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Estamos muy emocionados porque Dios ha venido haciendo una obra poderosa, transformadora en el marco de Mission 2025. Hermana Sofía, contémosle un poco a nuestra audiencia qué es lo que ha venido pasando, porque Dios empezó su mover hace mucho tiempo. Las versiones de Mission, lo que ha venido ocurriendo y por qué estamos aquí. Amén. Bueno, contarles un poco de que esta es la cuarta versión de Mission. La primera versión tomó lugar en Bucaramanga, Colombia, la segunda en Medellín, Colombia, y la tercera salió del país a España. Y esta cuarta edición, el día de hoy, toma lugar en Aruba. Y el nombre es One World, One Mission. ¿Qué significa? Un mundo, una misión. Que Un este mundo, mundo es nuestra misión. Una misión. Sí, sí. Eso creo que define el rol de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es una iglesia misionera, con todas las misiones a nivel internacional, las misiones nacionales, porque también la iglesia tiene misiones nacionales en Colombia, y Dios ha venido desarrollando las iglesias, el crecimiento de la iglesia, y por eso hoy podemos decir en el marco de Mission 2025 que Dios ha estado con nosotros. Amén. Hablamos de que esta es la cuarta versión, hermana Sofía. Cuarta versión en la que ya Dios empezó a consolidar un proceso, y Bucaramanga fue un éxito, Dios estuvo allí, Medellín fue un éxito, y por supuesto España, ¿cierto? La región europea, una región muy bonita donde también el mover de Dios está. Pero ahora estamos en el Caribe. Cuéntanos, hermana Sofía, ¿dónde está Aruba y qué es Aruba? Bueno, Aruba de pronto no lo alcancen a ver en un mapa muy grande, es un puntico por encimita de Venezuela, pero es una isla la cual se llama One Happy Island, una isla feliz, que consiste de 5 distritos. Está Oranjestad, Sabaneta, San Nicolás, Santa Cruz y Nord. Pero a esta isla feliz llegó la palabra del Señor, lo que realmente trajo el gozo a esta isla. O sea que ahora no solamente decimos que es una isla feliz, sino que el gozo del Espíritu Santo está en la isla de Aruba. Sí, así que estamos en la región Caribe, ¿cierto? En el mar Caribe. Aquí, ¿cómo llegan las personas, hermana Sofía? Pues aquí por barco como tal no hay acceso, solo es por avión. Hace calorcito aquí todo el año, verano todo el año, pero es una isla muy hermosa que el Señor también ha bendecido. La temperatura de Aruba, para que toda la audiencia conozca, a lo largo del año está en un promedio de entre 32 y 35 grados Celsius todo el año. O sea que invitamos a toda la audiencia, a nuestros hermanos en los diferentes países, en las diferentes misiones, que vengan, conozcan Aruba, conozcan la obra misionera y lo que Dios ha venido haciendo. Así que el Caribe, el mover de Dios se está dando en el Caribe de una manera poderosísima, ¿verdad? Queremos invitarlos a que conozcan cómo ha sido la llegada, ¿verdad?, de las diferentes delegaciones en el marco de Mission 2025, y vamos a irles contando lo que Dios ha venido haciendo. Amén. Bueno, queremos ver también las imágenes porque llegaron muchos jóvenes de diferentes partes del mundo y ellos también tomaron un video en el aeropuerto en el cual nos saludan y nos presentan también este evento Mission 2025. Mission
venido llegando. Mission 2025, ¿de dónde tenemos delegaciones? Ayúdame, Polonia. Polonia, Tanzania, en Colombia. África, Sí. ¿cierto? En África, de tierras lejanas, pero desde allí hay jóvenes en las misiones Amén, que amén. quieren conocer más de Dios y quieren saber qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, Tanzania, Polonia, Holanda también, Colombia. España también. Chile está con nosotros y bueno, los hermanos de vecinos de las islas, También. que está la isla de Curazao con la familia misionera y una delegación muy bonita. Están los hermanos de Bonaire también, que se han dado cita en el marco de Mission 2025 y por supuesto la bonita iglesia en Aruba, la misión en Aruba, que también sería muy interesante, hermana Sofía, contarle a nuestra audiencia cómo Dios ha bendecido esta misión a lo largo de los años. Más de 25 años, para ser exacto, creo que son 27 años. Pero en la última estancia del misionero aquí, del pastor William Díaz Vargas, ha sido por un periodo de 14 años, que justo los acaba de cumplir el 11 de noviembre. Así que les extendemos una felicitación inmensa a la familia misionera en Aruba por lo que Dios les ha permitido vivir, hacer, desarrollar en el nombre de Jesús. Así que contémosle un poquito a los hermanos que están a través de las diferentes plataformas y queremos por favor que escriban a través de las diferentes plataformas, que cuenten de dónde nos escriben, que nos digan qué piensan, cómo quisieran haber participado de Mission 2025. Tal vez no pudieron estar aquí, pero podemos estar contándoles un poco y que ellos nos cuenten cómo están percibiendo Mission 2025. Hablemos entonces ahora sí de lo que han sido estos últimos 14 años de la obra misionera en Aruba, hermana Sofía. Bueno, estos últimos 14 años y peculiarmente se llegó la familia Díaz, la familia misionera, el día 11 del mes 11 del año 2011. Esta experiencia durante estos 14 años y este avance durante estos 14 años, pues también estamos en la planta física que logramos adquirir por la gracia de Dios, esta iglesia, amén, la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. De hecho, tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha permitido en cuanto al desarrollo de la planta física, la infraestructura. La obra misionera de Aruba tiene un terreno de 4.000 metros cuadrados. Y bueno, contémosles un poquito cómo está esa distribución, porque queremos decirle a toda nuestra audiencia que no solo se conecten, sino que vengan a celebrar culto aquí también en Aruba, porque además estamos en el templo, ¿cierto? Que es el edificio principal. Entonces, vamos a contarles un poco cómo está ese desarrollo de la planta física. Bueno, hay 3 edificios en este terreno de 4.000 metros cuadrados. Este templo en el que estamos en este momento, en el cual también en la parte de arriba hay aulas para los niños. También en un segundo edificio están otros salones de los niños y también un área de alimentación. Y un tercer edificio que se encuentra la casa pastoral. O sea que, y sigue creciendo. Sí, sí. Tenemos capacidad, el espacio tiene capacidad para unos 100 autos Sí. de los hermanos. Digamos que por tema normativo es importante todo el tema de parqueaderos y todo lo que permite. Pero eso es parte solamente de lo que Dios ha venido haciendo. Hay otros aspectos muy importantes como son el crecimiento numérico y por supuesto el crecimiento espiritual y la consolidación desde el liderazgo establecido en la iglesia. Pero antes de seguirles contando acerca de esto, tenemos un saludo de los misioneros, ¿verdad? Tenemos un saludo del hermano William Díaz y la hermana Mónica Rodríguez. 3. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Somos la familia misionera en Aruba, la hermana Mónica, el hermano William, contentos de estar aquí frente a nuestro gran evento Mission 2025 en Aruba. Estamos dando inicio a nuestra gran caravana por toda la isla de Aruba con un propósito: llevar el mensaje de Jesucristo. Cerca de 90 autos nos hemos sumado para estar en este gran evento que ha impactado y estará impactando la isla de Aruba de manera
muy especial. Niños, jóvenes y personas mayores, nos hemos dado cita para esta gran caravana que lleva como propósito que Aruba conozca el Evangelio de Jesucristo, pero también se dé cuenta que hay una iglesia en Aruba que predica el mensaje de Jesucristo, que está comprometida con la misión de llevar el Evangelio. Así que Misión en Aruba ha sido una tremenda bendición desde que se anunció que lo íbamos a realizar hasta el día de hoy que estamos dando apertura a este gran evento. Hermana Mónica, cuéntenos lo que se viene. Bueno, les invitamos a todos los que nos están viendo, síganos por nuestras redes, vamos a ver una caravana, algo espectacular que el Señor nos ha puesto para que vayamos por toda esta isla llevando el mensaje de salvación, llevando el nombre de Jesucristo en alto, porque recuerden que tenemos a un Dios, a un solo bautismo. Recuerden, la Iglesia Pentecostal en Aruba les está invitando para que se sumen con nosotros. Dios les bendiga. Les dejaremos saber más acerca de cómo va Mission 2025 Aruba. Bueno, esto es toda una celebración, hermana Sofía. El saludo de nuestro misionero y de la hermana Mónica, su esposa, ha sido, tal vez se nota el ánimo, esa euforia, la emoción que tienen y sienten de que Mission 2025 se esté celebrando en el Caribe, porque no solo es Aruba, es el Caribe que está siendo representado y por eso tenemos las delegaciones de los diferentes lugares. Es una bendición. Ahorita hablábamos de la parte de infraestructura, pero no solo es la infraestructura, eso es parte de lo que Dios permite. Hablamos del crecimiento numérico, más de 200 bautizados en estos últimos 14 años, ¿verdad? La iglesia en Aruba tiene una segunda sede, además de la iglesia central, y está acompañando la obra en San Martín, ¿verdad? Un desarrollo de iglesia para el mundo también muy interesante de misiones extranjeras, y creo que eso hay que celebrarlo y darle gracias a Dios. Y justamente, hermana Sofía, quiero contarle y tal vez que hablemos acerca de lo que ha venido aconteciendo en la caravana, porque no solo es contarles y decirles, mire, hemos crecido tanto. ¿Por qué no vemos un video de la salida de la caravana? Sí, cuéntales un poquito de lo que ha pasado en el marco de Mission, en este inicio, qué pasó ayer, qué ha pasado hoy y cómo se está dando el mover de Dios en Mission 2025. Sí, bueno, el día de ayer llegó la mayoría de las delegaciones de parte del mundo y ayer tuvimos un servicio pre-Mission en el cual el Señor de verdad dejó sentir de su presencia, en el cual sentimos de Él este acompañamiento en este evento de Mission 2025. Y también el día de hoy en un evento o en algo muy especial en esta versión de Mission, y es que es una caravana en la cual también en unos momentos también queremos mostrarles imágenes de nuestros hermanos preparándose para salir para esta caravana, un momento de verdad aprovechando el evangelismo que podemos llevar a cada persona en esta isla de Aruba. Y hay algo muy interesante, y es que esta versión de Mission 2025 Aruba se ha caracterizado por ser una versión inmersiva, ¿cierto? Exacto. Donde los jóvenes están teniendo una experiencia misionera, donde están yendo por la isla, están evangelizando, están dando a conocer el mensaje de Cristo, y creo que eso es muy importante. Así que podemos tal vez, podemos mostrar algo de las imágenes y de lo que ha venido ocurriendo en la salida a la caravana de Mission 2025 en Aruba. Sí, aquí podemos ver a nuestros hermanos reuniéndose en el punto de encuentro de la iglesia, registrándose sus vehículos, los hermanos que van a estar en cada vehículo, todos preparándonos para también salir a evangelizar de una manera diferente con nuestros vehículos, porque también estos vehículos tenían stickers en los carros, unos llamados perforados, en donde también tenían mensajes, y ahí vemos también los carros parqueados, alistándonos también para salir. ¿Cuántas personas o cuántos autos se inscribieron para la caravana? Más de 60, sí. ¿Cierto? Por supuesto, los autos iban llenos con familias, hermanos que vinieron a celebrar, las delegaciones, y bueno, aquí están justamente el misionero dando las instrucciones de cómo se iba a llevar a cabo. Aquí tenemos una imagen de la salida, justamente de cómo se organizaron los automóviles. Había un vehículo guía
que tiene la bandera de Mission, Sí, ¿sí? La bandera de Mission 2025 y justamente tenemos una avanzada muy interesante. Así que seguimos avanzando y contándoles lo que Dios hace, hermana Sofía. Por eso no podemos parar de celebrar y sentirnos gozosos de lo que Dios hace en las misiones, y las misiones extranjeras están en el sentir de Dios, están en el corazón de Dios, y por eso seguimos orando y seguimos invitando a toda nuestra audiencia a que participen en las misiones, a que oren por las misiones, a que se vinculen en el trabajo misionero. No solamente se hace misiones en el extranjero. Cuando estamos dentro de nuestras congregaciones en los diferentes lugares a nivel Colombia, podemos también celebrar que las misiones están en el corazón de Dios y que Misiones Extranjeras ha sido un departamento que Dios ha usado, ha bendecido para establecer a lo largo de los años más de 40 obras misioneras, y seguimos celebrando, seguimos contando lo que Dios hace. Así que, hermana Sofía, ¿qué tal si les contamos ahora de la consolidación de la obra aquí en este lugar? ¿Cómo está establecido los liderazgos, las directivas? ¿Cómo Dios ha venido bendiciendo y dando paso a este desarrollo, antes de continuar contándoles cómo sigue esta caravana? amén. Pues el Señor nos ha regalado de verdad de su bendición. Aquí de verdad sentimos la mano del Señor obrando en cada uno de nosotros, y esto lo refleja cada hermano, cada persona que llega a este lugar y dice que aquí se siente algo diferente, que no se siente en ningún otro lugar, pero es porque tenemos el apoyo del Señor Jesucristo. Tenemos, por la gracia del Señor, las directivas, ya sea de alabanza, de DECOM, de recepción, administración, de muchas áreas en las cuales el Señor nos ha ayudado a establecernos, no solo como en su espíritu, pero también como organización juntada con IPUC. Amén. De verdad saber de que el Señor nos ha ayudado, nos ha apoyado en todas las maneras posibles. Tanto ha sido la consolidación del trabajo de la misión en Aruba, que en Aruba hay, además de el misionero, el hermano William Díaz Vargas, hay otros 2 pastores, ¿verdad? Hay una segunda sede en San Nicolás, hay una proyección de una tercera sede, y como mencionábamos ahora, la iglesia de Aruba acompaña la proyección de San Martín, que es otra isla en el Caribe y en la cual Dios está dejándose mover poderosamente. Amén, amén. No, y saber también de que el pastor precisamente de San Nicolás es un pastor nativo de esta isla aquí en Aruba. Eso es una bendición, ¿verdad? Porque siempre se busca en las misiones que no nos interesa colonizar, nos interesa que el evangelio crezca, se desarrolle, cautive el corazón de los lugareños. Al final, el crecimiento no lo ponemos nosotros. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Y estamos felices, estamos contentos. ¿Cómo se dice contento en papiamento? Contento. Contento, O feliz, así. feliz. Feliz, ¿cierto? Happy, contento. Muy contento, Muy con contento. acento diferente. Con acento diferente. Así que seguimos celebrando que estamos en el marco de Mission 2025. Y bueno, ¿qué tal si les contamos cómo ha sido ese espacio de la caravana? Ha habido un mover, eso ha sido un impacto poderosísimo. Los lugareños, las personas de la isla pasaban, saludaban, decían así, los hermanos cantaban, decían que Jesús es la solución, que Jesús los amaba. O sea que el impacto ha sido poderoso. ¿Qué tal si vemos un informe muy interesante y una entrevista en el marco de la caravana del hermano Juan Esteban Díaz, que es el gerente de Mission 2025? Listo. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba.
Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Y aquí, como pueden ver, estamos pasando todos los vehículos de diferentes nacionalidades que nos acompañan, diferentes delegaciones que están con nosotros. Como pueden ver detrás de mí, estamos todos entusiasmados compartiendo de la palabra de Dios, porque solo hay un Dios verdadero. Y todos nosotros de diferentes países estamos unidos porque creemos en ese Dios verdadero. De diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, diferentes países, pero estamos haciendo presencia en la isla de Aruba, porque sabemos de que nos ha encomendado una misión, un propósito de predicar, de compartir su evangelio. Y aquí estamos presentes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, pues, hermanos, cuidado. Y aquí estamos gozándonos, la fiesta continúa, apenas es en nuestro viernes, así que estamos el día 5 de diciembre, estamos aquí celebrando nuestra gran fiesta. Apenas empezamos, mis hermanos, prepárense porque tenemos mucho más, porque aquí estamos solamente algunos de los hermanos, ya viene la cola, vienen muchos vehículos más, que estamos aquí unidos de diferentes nacionalidades, delegaciones, compartiendo del evangelio, compartiendo de Cristo, de que solamente hay uno, de que solamente su nombre debe ser exaltado, y venimos a gozarnos el día 5 de diciembre, ahorita a las 7 de la noche, hora de Aruba, vamos a estar celebrando en Cerro Blanco 6C esta gran fiesta, gozándonos en su presencia, una noche de adoración. Así que no pueden faltar. Si estás viendo este mensaje, si estás viendo esta oportunidad, aprovecha, acércate, súmate a toda esta caravana, súmate a todas estas personas que han comprendido que solamente hay uno que merece su gloria, que merece su honra, que estamos aquí desde Colombia, Polonia, Tanzania, Aruba, Curazao, Bonaire, Venezuela, estamos aquí haciendo presencia. España, Holanda está aquí presente porque creemos en un solo Dios y creemos en su nombre santo. Así que estamos. Dios les bendiga, hermanos. Así que vamos a gozarnos en su presencia. Así que no se les olvide, vamos a estar pasando por diferentes rutas, apenas estamos saliendo, apenas estamos pasando, pero prepárense porque viene mucho más. Estaremos en otras rotondas, en otras partes, si pasamos por su distrito, si pasamos por su zona. Recuerda, esto es un llamado para que acércate porque Cristo viene pronto, porque hay un solo nombre que debe ser adorado y que estamos aquí haciendo ese nombre glorificado. Así que únete, si te puedo decir en papiamento, vin cerca nos, ti un Dios que ta estimabo, un Dios que tiene un propósito pavo, no está aquí nada, haciendo presencia, si vos te atende llamado aquí, vini nomás, no para, no largue atrás. Saludos, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, saludos, Dios les bendiga. La fiesta continúa y la fila no se acaba, aquí estamos, presencia, presente. Amén, amén. Se nota de verdad la emoción, el entusiasmo de estar todos juntos, unidos, pero por un solo propósito, compartir este evangelio a todas las personas que nos puedan ver, escuchar, de verdad en cualquier parte con los vehículos, persona que esté en su casa, que escuche de pronto algún ruido y salga y lea también el mensaje en esos carros que dice que Dios es la solución, que Jesús es el camino. Hay que tener sí mucho cuidado, pero gracias al Señor Jesús porque Él nos acompaña también de esta manera, de pronto una manera que probablemente no habíamos pensado antes o no habíamos esperado, pero que el Señor acompaña porque todo es gracias a Él y su obra. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, definitivamente. Por eso estamos en la caravana, si ha estado en la caravana, con cuidado, como dice el hermano Juan Esteban, que seguramente vio que alguien como que estaba en peligro, ¿cierto? Como, hey, cuidado, pero qué bueno que podamos celebrar esta experiencia inmersiva de Mission 2025, definitivamente está en el corazón de Dios. Y debemos seguir invitando a la juventud pentecostal alrededor del mundo, los jóvenes que han sido lavados por la sangre del Cordero, ese nombre que es sobre todo nombre, ese único y verdadero nombre, el nombre de Jesús. Queremos invitarlos para que se sigan uniendo a esta transmisión y se sigan vinculando a las diferentes redes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Por eso suenan ya tambores y suena la emoción de lo que ha venido ocurriendo, porque es que de verdad el mover de Dios está en el Caribe
y por eso necesitamos convocarlos. ¿Cuáles son las redes de la iglesia? Cuéntales, hermana Sofía. Bueno, estamos en YouTube y en Facebook como Iglesia Pentecostal Unida de Aruba y PUA también. También por la IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la página oficial, y también por Misiones Extranjeras, por las dos páginas, YouTube y Facebook. Por favor, síganos por todas estas redes, de verdad, para también ver esta experiencia y sentir y ver lo que el Señor está haciendo en este lugar, en esta versión de Mission. Y también teniendo en cuenta de que Mission no es solo un evento que es la sede anfitriona que la tiene, es todo el mundo. Cada misión que tenemos en este mundo está teniendo esta edición también de Mission, teniendo también su evento en donde se reúnen juntos a adorar al Señor, a hablar del Señor y a sentir de su presencia. Por eso tenemos que seguir insistiendo que lo más importante, la caravana es muy interesante, la logística muy importante, y gracias a Dios porque la iglesia en Aruba se ha dado a la tarea de entregar una excelente versión y damos gracias a Dios por eso. Pero lo más importante es que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para que el mundo conozca que Cristo de verdad es la solución, Cristo es la respuesta, y por eso queremos invitar a todos, a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal si los invitamos a que cojan sus teléfonos celulares, sus móviles, y les escriban Cristo es la solución, y se lo enviemos a nuestros amigos? Es que podemos hacer misiones desde nuestros teléfonos, desde la casa, en cualquier lugar. desde la casa, porque tenemos que dar testimonio de lo que hace Dios. Tenemos que contarle al mundo entero que Cristo es la solución. Así que, hermana Sofía, invita a la juventud para que conecten las redes y enviemos el mensaje, y también que sigan escribiendo por el chat de las páginas oficiales de Misiones Extranjeras, de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba y la IPUC oficial. Sigan escribiendo porque sabemos que Dios está escuchando esto y está viendo también quienes tienen una disposición para escribir esos mensajes de salvación. Hermana Sofía. Amén, sí. Es verdaderamente dejar la pena atrás y de verdad enfocarnos y de tener ese sentir de Cristo y compartir, ya sea por todas nuestras redes, por un mensaje por WhatsApp, por cualquier lugar, compartir ese cambio, ese testimonio, ese cambio que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, mostrar ese evangelio con nuestras palabras, con nuestras canciones, con cada cosa que nosotros hacemos en las universidades, pero también invitarlos que el día de hoy, en estos eventos de encuentros también juveniles en todo el mundo, aprovecharlos para hacer misión en cada rincón, en cada parte del mundo en el que estemos, ya sea hablarle a una persona, a dos, pero de verdad compartir este mensaje que llegó un día también a tu vida. Bueno, en este momento, precisamente en este momento, se está haciendo un alcance evangelístico alrededor de la isla, ¿cierto? Hay 3 puntos importantes de la isla donde hay centros poblados importantes, y en este momento los hermanos, las diferentes delegaciones, otra vez la delegación de Tanzania, África, Polonia, España, Holanda, de Europa, Chile, Sudamérica, Venezuela, Colombia, porque han venido hermanos colombianos, hermanos de Medellín, de Cali, hermanos llaneros también, se han dado cita con nosotros, y esto es de verdad toda una bendición, el mover de Dios. Y la verdad, se respira un ambiente misionero. Se respira un ambiente donde esto tiene que contagiarse, y tiene que contagiarse no solo por la emoción, sino por el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guía esta iglesia, el Espíritu Santo es el que nos mueve a hablar de su obra, de su mover, y por eso queremos decirles que en este momento seguimos avanzando. Pronto tendremos otros informes alrededor de lo que está ocurriendo en tiempo real en la isla. La verdad es que estos impactos son necesarios, pero ya han hecho otros antes, ¿verdad? Han salido a evangelizar, han salido a llevar el mensaje de Cristo, pero qué rico que todas estas delegaciones, todos estos jóvenes, la verdad llena el corazón
cuando uno ve a estos jóvenes en el sentir de Dios y uno los ve tocados por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Ayer, retomando lo que ocurría ayer, hermana Sofía, estuvo el hermano Pedro Pablo Pineda predicándonos la palabra de Dios en el Pre-Mission. Y bueno, cuéntale a la audiencia cómo se vivió ese momento tan especial en la presencia de Dios. No, verdaderamente que el Señor habla hacia nosotros por cualquier persona, por cualquier medio, pero el día de ayer de verdad sentimos ese llamado del Señor, que nos está diciendo que nos ciñamos y que le sirvamos a Él. De verdad, Él nos está invitando, el Señor nos llama a nosotros a que de pronto dejemos las cosas que nos impiden hablar de Él o contar más de Él, sobre el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, hablar sobre lo que Él hace en este mundo, lo que Él hizo, ese sacrificio, esa salvación que Él nos ha regalado. Y ayer pudimos sentir, y creo que todos los jóvenes, todos los hermanos, amigos que estuvieron presentes anoche, salimos diferente de ese servicio, sentimos un llamado diferente, porque se nos habló sobre de verdad lo que Dios quiere para con nosotros, que Él quiere que nosotros le sirvamos y de corazón. Así que les invitamos a que de verdad hagamos esto y aprovechemos cada momento que el Señor nos regala de vida para proclamar su nombre, para proclamar de verdad a todas las naciones, a cada rinconcito del mundo que nos pueda escuchar, decirle que de verdad Dios es la solución, que Él es el único camino, que Él es la verdad. Bueno, y no solo queremos contarles, queremos que lo conozcan. Por eso queremos invitarlos a que sigan las redes de Iglesia Pentecostal Unida de Aruba y PUA, ¿verdad? Así lo encontramos en YouTube y Facebook. Y Instagram también. Instagram, ¿cierto? Es más, queremos invitarlos a que se suscriban a las páginas de Instagram, porque allí está el minuto a minuto, qué ha venido pasando, qué ha venido ocurriendo. Y queremos invitarlos a que vean la transmisión de ayer, porque ese Pre-Mission de verdad fue poderoso. Amén. Y sabemos que Dios está tocando corazones, llamando a los jóvenes a las misiones. Hoy el mundo necesita conocer más de Dios, el mundo necesita. No podemos tenerle miedo a anunciar a Jesús. Hoy la gente no le tiene miedo, hermana Sofía, a hablar de sus ideas, a exponer lo que piensan. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que conocemos, y por lo tanto tenemos que testificar de la obra de Cristo. Y las misiones es el mejor escenario para eso, anunciar que Cristo es la solución y que en el marco de Mission 2025 Dios estará con nosotros, está con nosotros. Y bueno, vendrán otras versiones que también queremos que la gente conozca. Va a ser una sorpresa, ¿verdad? Hay una sorpresa preparada todavía, que nuestra audiencia conozca la iglesia en el mundo, las misiones extranjeras conozcan dónde será la próxima versión de Mission. Todavía no podemos decir, ¿cierto? No, todavía no podemos decir, pero sí queremos invitarlos para que sigan la transmisión minuto a minuto. Y bueno, contémosles cómo está la programación de Mission 2025 aquí en Aruba, hermana Sofía. Bueno, en este momento, como nos comenta el hermano Andrés, estamos en la caravana y en la parte del alcance evangelístico, pero una vez terminemos esto también vamos a llegar al punto de encuentro nuevamente, la iglesia, y vamos a tener una noche de adoración. ¿Esto qué significa? Que va a ser una noche, un momento, ¿verdad?, especial de conexión con Dios, conexión con esas palabras que de pronto salen de una melodía, una alabanza, pero que el Señor las toca y es el Señor que se mueve en este lugar. Amén. Y esto sería solo hoy, el día viernes, pero seguimos porque Mission no para. El día sábado, el día de mañana, también vamos a tener diferentes programas. Por la mañana a las 9:30 les invitamos a de verdad que se conecten. Vamos a estar también recibiendo palabra de Dios de diferentes pastores que también nos acompañan en este lugar. Y estamos muy contentos de verdad de poder compartir con tanta juventud, con tantos hermanos, delegaciones de diferentes países, en donde podemos ver reflejadas diferentes culturas, pero saber de que solo tenemos un Dios, de que de verdad, aunque seamos muy diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, culturas, pero saber de que lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el por qué estamos en este lugar.
y en este mundo. Y como dice la palabra de Dios, un Señor, Una fe y un bautismo. un Amén. bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Dios y Padre de todos. Amén. Por eso es que nosotros seguimos anunciando qué es lo que tiene Dios para nuestra vida. Y por eso queremos decirle que en el marco de Mission 2025 es la oportunidad perfecta para decirle a nuestra audiencia que Cristo sigue transformando vidas, que Cristo sigue transformando corazones y que esto no va a parar hasta que Él venga, ¿cierto? Amén. Así que seguimos avanzando, seguimos adelante y vamos a seguir en el marco de Mission 2025. Contémosles un poco quiénes son los hermanos que están, los pastores que nos acompañan en el marco de Mission 2025. Hablemos de esto. Bueno, también en este lugar tenemos a diferentes pastores de Colombia, al hermano Pedro Pablo Pineda, también a nuestro hermano Enrique Pájaro y también al misionero del hermano Lázaro y también al misionero aquí en Aruba. Y próximamente también, que debe estar llegando en un par de minutos, nuestro hermano Carlos Pérez, misionero en Curazao también. Sí. Uy, no, la verdad es que hay una integración, una fraternidad en el mover de Dios entre los misioneros, ¿cierto? Hemos escuchado saludos de diferentes hermanos, diferentes misioneros en el mundo que se han conectado con nuestro misionero, el hermano William Díaz, y que de verdad han enviado un mensaje de ánimo y un mensaje de transformación. Así que, bueno, seguimos mirando qué es lo que está ocurriendo alrededor de Mission 2025 en esta celebración de caravana, en esta celebración de alcance evangelístico, una experiencia inmersiva en las misiones. Ese es Mission 2025. Vamos a ver un video adicional, unas imágenes que nos muestran qué es lo que Dios ha venido haciendo en este alcance misionero alrededor de la isla. Y es un momento en el que estamos saliendo para la caravana, para hacer este alcance evangelístico de una manera muy diferente, por decirlo así, en el cual esparcimos y compartimos de la palabra de Dios, de su evangelio. Bueno, es que hay algo importante. Como lo mencionabas en el carro de adelante, está la bandera de Mission, pero está el logo de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, porque necesitamos seguir comunicando que la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, las misiones extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hacen misión. Y aquí vemos cómo el mover de Dios, los hermanos están desplazándose, llevan las diferentes banderas, por ahí hemos visto banderas de Suramérica, de Centroamérica, banderas del Caribe, y bueno, Dios sigue obrando. Hablábamos ahorita entre los pastores que nos visitan está el misionero de Chile, nuestro hermano Lázaro, ha estado en esta misión junto con el hermano Brian, que es el líder de los conquistadores pentecostales en Chile. Así que es toda una experiencia. De hecho, nos contaba el hermano Lázaro que hay más de 50 obras establecidas en Chile, 56 obras abiertas, y esto habla del mover de Dios en las misiones extranjeras. Por eso seguimos celebrando, seguimos contándole lo que Dios hace. Así que contémosle a las personas, hermana Sofía, mire, los hermanos felices, contentos de lo que Dios viene haciendo. Hermana Sofía. Amén, amén. No, aquí vemos a nuestros hermanos saludando a la cámara, saludando con tanta alegría, con música, compartiendo el evangelio, con las banderas, dando alusión también a todas las misiones que hay alrededor del mundo, haciendo ese sonido de pronto misionero, ese sonido que de pronto, si no habían escuchado aquí en esta parte, en estas secciones, en estos distritos, ahora lo escucharon el evangelio, escuchan a los cristianos también esparciendo, contando de la misión, contando de Dios.
lo que Él ha hecho también en nuestras vidas, porque cada uno somos también testimonios vivos. Es que tenemos que seguir hablando. La Biblia dice que somos cartas leídas y eso habla de que Dios está obrando. Aquí vemos al equipo de Mission y lo que Él hace. Por eso tenemos que seguir anunciando que Cristo es la solución. Pero, ¿qué tal si le decimos y le contamos un poco de lo que sigue ocurriendo en la caravana y lo que sigue ocurriendo en el alcance evangelístico Mission 2025, una experiencia inmersiva de los jóvenes en las misiones? Por eso tenemos un mundo, una misión. Y tenemos que seguir celebrando que Cristo está con nosotros. Tenemos comunicación con la hermana Rosmarly, que está en el marco de la caravana del alcance evangelístico. Así que escuchemos y veamos qué es lo que Dios está haciendo a través del impacto misionero mundial. Misiones extranjeras está en Aruba con sus diferentes delegaciones. Dios les bendiga, mis hermanos, aquí con Rosmarly Mejía, su reportera para esta tarde, representando a la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Y hermanos, esta labor que estamos haciendo es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el nombre de Dios quede en alto. Aquí están nuestros hermanos saludando en los carros y vemos cómo están pasando. Hermanos, esto nos llena a nosotros de gozo, de alegría, de satisfacción, y estamos todos unánimes cumpliendo esa misión del Señor, así como nos encomendó: id por todo el mundo y predicad el evangelio del Señor. Aquí vemos los hermanos, los jóvenes, los niños, los ancianos se han sumado a esta causa y estamos por las calles de Aruba haciendo este impacto evangelístico. Aquí estamos, hermanos. Esto es una alegría, esto es un gozo. Hermanos, les invitamos a que cumplan la misión de Dios, a que cumplan la misión del Señor. Hay más hermanos que vienen atrás, hay más carros que se van a sumar, pero hermanos, en este espacio que tenemos es para invitarles. Vamos a sumarnos a la misión del Señor. Vamos a cumplir y vamos a repartir y compartir este evangelio de Dios. Ahí vienen más hermanos. ¡Saluden! Aquí están nuestros hermanos. Están pasando todos los hermanos. Hay aproximadamente 50 carros que se han unido y más de 150 personas en los diferentes carros, hermanos. Eso es un impacto evangelístico aquí en la isla de Aruba. Hay más hermanos, aún no hemos terminado. Hay más carros, hay más hermanos que se han comprometido con esta misión. Nosotros nos hemos unido. ¿Tú te unirás? Amén, amén. Saludemos, ¿sí? Pues no hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano, Amén. ¿cierto? Y tenemos que seguir contando lo que hace Dios. Nos estaba contando la hermana Rosmarly lo que está ocurriendo en esta caravana, en el alcance evangelístico alrededor de la isla de Aruba. Contémosles un poco, hermana Sofía, cómo se está dando este alcance evangelístico, qué están haciendo en este momento los hermanos en los diferentes sectores de la isla. Bueno, nuestros hermanos están repartiendo unos flyers, unos volantes en donde está escrito el evento de Mission, pero también en la parte de atrás hay un mensaje para ellos, porque no es solo promocionar un evento, sino dar a conocer de verdad el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y si de pronto ese método no sirve para cada persona, no le llega a cada persona, tomamos también diferentes maneras. Tenemos lo que llamamos aquí un barchi, en donde se escribe un mensaje, se plasma un mensaje en donde dice que Jesús es el camino, que Jesús es quien guía, que Jesús es el que transforma nuestras vidas. Y también de diferentes maneras, personas que de pronto no van a recibir el flyer, pero que quieren tener una conversación con una persona, con un hermano, que está dispuesta a escuchar del evangelio, dispuesta a escuchar que hay un Dios
quien lo ama, que hay un Dios que lo está llamando, y invitarlos a este lugar, aprovechar a este evento para que ellos puedan escuchar palabra de Dios, para que puedan venir delante de Él, postrarnos delante de su presencia y de verdad regocijarnos también en Él, porque esto es fiesta. Amén. Amén, amén. Esto es fiesta, celebración pentecostal. Amén. Y bueno, seguimos saludando a los diferentes hermanos en las diferentes misiones alrededor del mundo, ¿cierto? Las misiones extranjeras. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de Holanda, Amén. ¿cierto? Que tenemos una delegación. Bueno, de hecho, hermana Sofía, Aruba tiene una colonia holandesa importante, ¿cierto? Hace parte de las Antillas holandesas. Y creo que nuestros hermanos en Holanda, el misionero y toda la obra allí han estado muy atentos a lo que viene ocurriendo alrededor de Mission 2025, porque Mission 2025 sigue estando en el corazón de Dios y seguimos anunciando que tenemos un mundo, por lo tanto tenemos una misión. Una misión. Así que enviamos unos saludos especiales a los hermanos en Holanda, que ahora, ¿cómo le decimos? Países Bajos, ¿cierto? Sí, sí, sí. El país de los Países Bajos, tal cual como lo menciona. Y bueno, gracias a Dios por la obra que Dios viene desarrollando. Un saludo también muy especial a la delegación, ya creo que aterrizó el misionero y su familia, el hermano Carlos Pérez, que vienen procedentes de la isla de Curazao. ¿Qué distancia o cuánto tiempo toma viajar de Curazao a Aruba? Como unos 30 minutos aproximadamente en aviones verdaderamente chiquitos. Hemos viajado en aviones de hasta 15 pasajeros, que uno siente un poco la turbina desde adentro, pero venimos todos a reunirnos y a regocijarnos en el Señor. Y como vamos saludando, también saludarlos en sus idiomas, en el holandés, decirle a nuestros hermanos que vienen de Holanda, God zegen, y también a los de Curazao, igual como hablamos el mismo idioma aquí en Aruba, Dios bendiga bozo, y estamos de verdad muy contentos de poder estar todos unidos en un mismo sentir, de verdad estar todos con una sola visión, alabando a nuestro Señor Jesucristo y recibiendo palabra de Dios. Bueno, y seguimos saludando a los hermanos de habla inglesa. ¿Cómo les decimos a los hermanos de habla inglesa? Decimos God bless you God all. bless you. Y yo me encargo del saludo en español. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo en el nombre de Jesús. Queremos que se sigan suscribiendo a nuestros canales, a los canales de IPUC Oficial, IPUA y Misiones Extranjeras. Queremos que se suscriban a los canales de YouTube, a los canales de Facebook y también de Instagram, porque allí se está transmitiendo el minuto a minuto lo que está ocurriendo, las impresiones. Y bueno, suscríbanse. ¿Y por qué no invitamos a los hermanos a que se tomen una selfie y nos cuenten en qué lugar del mundo están y lo compartan en las redes y que pongan allí IPUC Misiones Extranjeras, IPUA, y que cuenten, que nos etiqueten también, ¿verdad? Porque tenemos que seguir anunciando que Cristo es la solución, y a través de las redes sociales se pueden usar, como la usa las redes, la IPUC Oficial, la IPUA, Misiones Extranjeras, para comunicar el mensaje de Cristo. No puede ser solo un espacio para entretenimiento, debe ser un espacio para crecimiento, para desarrollo y para conocer todo lo que viene haciendo Dios. Por eso es muy interesante lo que Dios está haciendo. Y bueno, nuestros misioneros, el hermano William y la hermana Mónica, siguen alrededor de la isla acompañando este alcance evangelístico, esta caravana. Y tenemos un saludo de la hermana Mónica Rodríguez. Amén. Que ella está también en un punto importante de la isla. Y está contando la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Dios, hemos tenido una hermosa fiesta. Estamos en nuestra gran fiesta Mission 2025 en Aruba. El Señor nos ha permitido hacer grandes maravillas, grandes cosas. Las personas, la gente de Aruba está conociendo a Cristo. Estamos haciendo un impacto que está cambiando vidas. El Señor nos permite estar aquí en esta época, en este tiempo,
cada joven, cada niño, cada anciano que puede transformar la vida de una persona trayendo el mensaje de salvación. Misión 2025. Aquí vemos una hermosa caravana que estamos teniendo en la isla de Aruba, donde estamos teniendo cada uno de los hermanos que se ha destinado para ir por toda la isla llevando el mensaje de salvación. Allí vemos, estamos con nuestra caravana de Mission y gracias a Dios nos permite una vez más poder anunciar el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Él es el que cambia, Él es el que transforma la vida de los seres humanos. Así. Amén, amén. Amén. Esto es un mover poderoso de Dios, ¿verdad? El mover de Dios. Y tenemos que seguir contándole que los jóvenes están felices. Hemos tenido informes de jóvenes que nos están contando, nos están contando todo lo que está ocurriendo. Y tenemos que seguir diciendo también que esta transmisión está por todas las plataformas de la iglesia y por favor suscríbase para que esté informado minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Mission 2025, pero no solo en Mission 2025, sino en el mover de Dios a través de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de Misiones Extranjeras y de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Por eso estamos celebrando que Cristo está con nosotros y estamos celebrando el poderoso mover de Dios en las misiones extranjeras, cómo Dios ha venido obrando, cómo Dios ha venido liberando a los cautivos. Hemos oído y visto testimonios de personas que han sido liberadas por el poder de Dios, han sido transformadas por ese poder que es sobrenatural, que actúa en la vida del hombre cuando el hombre se dispone. Por eso tenemos que seguirles diciendo a toda nuestra audiencia que se suscriban, ¿cierto? Que se suscriban. Recuerde que tenemos, ¿cuántos mundos tenemos? Uno solo. ¿Y cuántas misiones tenemos? También una sola. Una. Misiones extranjeras en el mover de Dios, y esa misión se sigue desarrollando, se sigue celebrando que Cristo está con nosotros, hermana Sofía. Amén, amén. Y también acabamos de recibir palabra de que estamos transmitiendo también por la radio. Siguen habiendo diferentes maneras de compartir este evangelio y queremos de verdad aprovechar todas las maneras que podamos físicamente, humanamente hacer. De verdad que el Señor Jesús, su nombre sea conocido. Y vamos a seguir repartiendo este evangelio por diferentes maneras, ya sea con una caravana, con un alcance evangelístico, con flyers, con pancartas diciendo el nombre del Señor. Pero de verdad que nos apropiemos de este evangelio, que lo hagamos nosotros mismos, que pensemos que somos nosotros que debemos llevar este evangelio a más personas y invitarles de verdad a que nos sigan durante esta edición, esta versión de Mission, de verdad que no termina, apenas empieza. Y bueno, por la noche van a transmitir en vivo por el canal 22, así que es la oportunidad para unirse. Vamos a unirnos por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por donde sea. El mover de Dios no se puede callar. Definitivamente tenemos que anunciar que Cristo es la solución. Y seguimos de celebración. Nos siguen llegando reportes, hermana Sofía, de que la gente está happy contenta. Ajá. ¿Cierto? Muy contenta de lo que Dios está haciendo en Aruba. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con la delegación de Polonia, la delegación de Tanzania, contándonos lo que Dios viene haciendo. Bueno, en esos países, sobre todo en Polonia, España, Holanda, ahorita el clima está un poco frío, ¿cierto? Y cuando llegaron a Aruba y sintieron el calorcito acogedor de la isla, feliz, pero más que feliz, ya tiene el gozo del Espíritu Santo, porque Cristo ha sido comunicado, se está hablando de Cristo por todos los rincones de la isla. Y bueno, seguimos anunciándoles que Mission 2025 sigue más vivo que nunca. Entonces, y queremos invitarlo. Recuerde, hermana Sofía, que estamos esperando a ver dónde va a ser la próxima versión de Mission, ¿cierto?
26, Sí, sí. la versión 2026, así que siga conectado a nuestras redes de IPUA, IPUC Oficial y Misiones Extranjeras, porque vamos a estarles contando qué es lo que va a ocurrir en la versión 2026, dónde va a ser, qué país va a ser el encargado, el país anfitrión. Y bueno, hermana Sofía, la verdad es que Mission es un evento que nadie se lo puede perder. No. Los jóvenes en las misiones deben de seguir conectados, deben de seguir vinculados y suscribiéndose y dándole like a las diferentes páginas, a esta transmisión. Síganos escribiendo, por favor, de dónde nos ven, con quién están, si están en familia. Tal vez algunos están trabajando, otros tal vez están conduciendo, no importa dónde estén. Si estamos conectados con la presencia de Dios en nuestra vida y por supuesto con la transmisión oficial de Mission 2025 en Aruba, pues seguro van muy bien, porque Dios está con ellos y nosotros también los estamos enviando un saludo muy especial a todos ellos. Así que bueno, ya estamos de fiesta. Y esta noche, ¿qué tenemos, hermana Sofía? Una noche de adoración, de verdad algo muy especial. Y si de pronto no lograste venir a Aruba, te invitamos a que igual nos sigas por la transmisión, porque la presencia de Dios está contigo. Él está en tu cuarto, está en tu casa, Él está en donde haya una persona congregada, escuchando, adorándole a Él. Pues Él nos quiere, Él quiere escucharnos, Él quiere que nosotros le adoremos. Y de verdad invitarles a que nos sigan por este medio para seguir conociendo también más de Dios, porque no solo sentimos su presencia, sino que aprendemos, seguimos aprendiendo aún más porque el Señor nos edifica, Él nos instruye, Él nos sigue enseñando de diferentes maneras, muchas cosas. Bueno, y queremos decirles, sigan conectados. Sigan muy conectados porque se vienen grandes sorpresas, se vienen informes misioneros, vamos a tener unas entrevistas a nuestros misioneros, ¿cierto? A los hermanos que vienen de Colombia, hay un delegado de los conquistadores pentecostales en Colombia, que será una bendición poder compartir con ellos, poder recibir cómo ellos han visto Mission 2025, lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo, porque aquí hay algo importantísimo y es que las almas sigan siendo salvadas. El evento muy interesante, pero más que el evento necesitamos que el corazón de los hombres siga siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, ese poder que cambia la mente, que cambia el corazón, por supuesto, que salva al hombre, hermana Sofía, que nos salva de esa vana manera de vivir, que nos salva de esa condición o esa naturaleza pecaminosa y nos hace permanecer en Cristo, quien es nuestro Salvador. Así que bueno, nos informan que tenemos también unas palabras del misionero William Díaz, ¿verdad? Así que necesitamos tal vez contar un poco sobre esto, hermana Sofía. Bueno, queremos escuchar unas palabras también del misionero, que nos sigue hablando sobre este evento, sobre Mission, sobre esta versión y lo que estamos haciendo, el impacto que estamos teniendo, porque es aprovechar cada instante, cada segundo para proclamar su nombre. Amén. Veamos entonces el saludo de nuestro misionero y bueno, lo que Dios está haciendo en este mover, en esto que Dios permite para todos. Habla el hermano William Díaz Vargas, por la gracia del Señor misionero en la isla de Aruba. Quiero en este momento contarles, hemos empezado nuestro gran programa Mission Aruba 2025. Decirles, estamos dando apertura a un gran evento con una magnífica caravana, algo más de 80, cerca de 90 autos. Estábamos recorriendo la isla, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, impactando con este evento la isla de Aruba, dando a conocer la iglesia, transmitiendo el mensaje a través de flyers, a través de diferentes mensajes, palabras a las personas.
niños, jóvenes, varones, damas, todos unidos para llevar el mensaje de Jesucristo. No solo Aruba, desde diferentes lugares del mundo que nos han acompañado, hemos transmitido este gran momento y queremos hoy hacerles partícipes a ustedes de este gran impacto que ha movido la gente de Aruba, ha traído reflexión en ellos, personas que nos felicitan, nos saludan y realmente hemos podido llevar un mensaje de Jesucristo. Aquí está la Iglesia del Señor en Aruba haciendo misión y cumpliendo con el mandato de Dios. A todos, hermanos, gracias por su apoyo, su respaldo y que el nombre de Jesucristo siga siendo glorificado. Amén, amén. De verdad que todos nuestros hermanos están formando parte de esta misión, están apropiándose de esta comisión dada por el Señor Jesús, que es predicar, ir por todas las naciones, cada rincón a predicar su evangelio. Y esto también lo estamos haciendo aquí en este lugar con esta versión de Mission. Bueno, estamos entrando en la recta final de esta transmisión, pero no de Mission. Esto apenas empieza, hermana Sofía, y queremos invitarlos para que por favor se suscriban a las páginas oficiales, a YouTube, al Facebook y al Instagram, para que estén conectados con el minuto a minuto, lo que está ocurriendo, cómo Dios está obrando de manera poderosa y cómo está transformando la vida de los arubianos que están escuchando el mensaje de Cristo. Y por supuesto, las diferentes delegaciones, la iglesia aquí en Aruba, que está también participando de esta experiencia inmersiva con misiones extranjeras. Y queremos pues decirles que los esperamos esta noche, ¿verdad? Sí. En la transmisión a través de las diferentes plataformas, y queremos invitarlos para mañana sábado, con la ayuda de Dios. ¿A qué horas empezamos, hermana Sofía? Bueno, el día de mañana, sábado, a las 9:30 de la mañana, hora Aruba, y el día de hoy a las 7 p.m. hora Aruba, nuestra noche de oración. Y también mañana por la noche a las 7 p.m. vamos a seguir teniendo un servicio, y esto no termina en sábado, seguimos el domingo, pues venimos de verdad con una disposición para adorar, para glorificar su nombre y sentir y recibir de su palabra. Saber de que el Señor de verdad transforma vidas, Él toca en nuestros corazones, y invitarlos que no solo seamos nosotros los que estemos en este lugar, el que salgamos de aquí diferentes o transformados, invitarles a de verdad que aprovechar este instante, aprovechar este momento para que todos alrededor del mundo, cada persona que pueda escuchar de su palabra, ver eso que está haciendo el Señor en cada una de nuestras vidas. De verdad que todos nosotros, todos los que sabemos y sabemos de este Dios, salgamos transformados. De verdad que haya un cambio en nuestras vidas, en nuestro pensar, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Que de verdad se sienta que lo que está pasando y que nos estamos tomando, apropiando esta comisión, el saber de que tenemos un mundo y que ese mundo es nuestra misión. Esa misión es ganarnos este mundo. Bueno, entonces invitamos para que estén muy conectados, pendientes de lo que esté ocurriendo en el transcurso de Mission. Exacto. Mañana los esperamos en horas de la mañana. Mañana tenemos 2 servicios. Sí. En la mañana a las 9:30, hora Aruba. Colombia es 8:30 en la mañana, y bueno, alrededor del mundo ya con esta referencia nos vamos organizando. Por eso suscríbase para que cuando empiece la transmisión les llegue la notificación, ¿cierto? Exacto. Y todos podamos estar conectados con lo que Dios está haciendo. También a las 7 en la noche vamos a tener nuestra celebración, y creo que ahí se va a anunciar la próxima versión de Mission 2026. Exacto. Así que muy conectados, porque Dios seguirá este mover de jóvenes en las misiones. Pero esto no solo es de los jóvenes, esto es de todos. Es que Amén. Nos emociona y nos llena el corazón saber que Dios está obrando poderosamente. Entonces les estamos contando y les estamos diciendo: sigan conectados. Un mundo, una misión. Dios les bendiga.